Hola, bienvenidos a nuestro tercer episodio. Nosotros somos El Choclo Político. Aquí venimos a desgranar la política hasta llegar a la tusa. Recuerda dejarnos tus comentarios y preguntas a lo largo del video. Las responderemos después de la sección de debate. Vamos a dar respuesta ahorita a las preguntas del anterior episodio que no avanzamos a responder de ustedes. El tema de hoy, no te olvides. Ojo seco a las encuestas y a los votos. Paz. Listo. La primera pregunta que tenemos es de Estefania Andrade, que nos dice: ¿cómo se crea una buena campaña en redes sociales? Bueno, para responder esta pregunta hay que analizar dos tipos de variables, la parte estética y la parte de contenido. En la parte estética, las campañas de este año han sido fructíferas. Se han desarrollado estrategias de campaña, se nota la producción profesional de comunicadores políticos dentro de campaña. Sin embargo, en la parte de contenido podemos tener un montón de críticas porque se ha vaciado mucho de contenido. Los candidatos han tratado de comunicar de maneras diferentes, pero nos han tratado a los ciudadanos como alguien que no tiene criterio en el sentido de contenido. Por lo tanto, es necesario darle esa cosa. ¿Tú qué piensas, Paz? Exactamente, las redes sociales dentro de estas campañas se han utilizado sobre todo para llamar la atención de los millennials, gente como nosotros, gente joven, que lo que en su mayoría utiliza son redes sociales, y que hemos visto que si bien han estado buenos ciencias, politólogos atrás de esto, el contenido de la información que tenemos en redes sociales acerca de las propuestas de estos candidatos no es suficiente. Entonces vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de Sergio Rivero. Según ustedes, ¿qué ha faltado ser propuesto en general por todos los candidatos? ¿Qué temas han quedado de lado? Bueno, Paz, ¿tú qué piensas de esto? Yo por lo menos pensaría que temas que se han tratado dejado de lado sería uno, la política exterior. Muchos han hablado de comercio exterior y de cómo exportar el Ecuador y cómo crecer económicamente, pero no han hablado de cómo nos vamos a posicionar dentro del mundo de la política exterior. Porque la política exterior no es solo el comercio exterior. ¿Tú qué otros temas pensarías? Igual yo creo que un tema que fue dejado de un lado fue medio ambiente. Si bien tenemos a pocos candidatos hablando de esto, no hay propuestas concretas sobre cómo se va a tratar los derechos de la naturaleza, ni cómo se van a hacer las concesiones mineras de aquí en adelante o las concesiones petroleras, si se va a seguir con las encuestas a los pueblos ancestrales o no. También podríamos entender que hay un vacío en las propuestas en sentido político, de que no existe una estructuración de institucionalidad. ¿Qué tipos de instituciones vamos a mantener? ¿Vamos a quedarnos con la institucionalidad que dejó Rafael Correa o vamos a implementar una nueva institucionalidad? ¿Qué va a pasar con el Ecuador? No lo sabemos todavía. Exactamente. Y nuestra siguiente pregunta es: ¿pueden socializar por cuántos asambleístas nacionales hay que votar? Esta es de Carol Suaznavas. Carlos Suaznavas, exactamente, el día de hoy les vamos a contar por cuántos asambleístas, tanto nacionales como provinciales, deben votar. Listo, comenzamos entonces. El día de hoy les vamos a hablar del uso de las encuestas, para qué nos sirven, a quién les sirven, además de explicar los tipos de voto, el voto útil, el voto nulo, el voto blanco, y analizar el efecto que tienen sobre la legitimidad del gobierno que nos espera. Vamos al grano. No hay nada más desesperante que un indeciso o un cliente que no sabe lo que quiere. Creo que eso es algo que a nadie le gusta. Pero aún en decisiones difíciles como un ejemplo, concretar un negocio, un viaje, una pelada o simplemente como elegir un presidente. A veces por decidir al apuro nos sale el tiro por la culata. Totalmente. Mañana literalmente debemos de elegir el presidente y a menos de 24 horas seguimos en el choclo dudando a quién darle nuestro famoso voto. También se escogen asambleístas, ¿ah? Pero pregúntate a ti mismo, ¿por qué estás dudando tanto? Tal vez no le diste mucho tiempo para pensarlo lo suficiente o tal vez ninguno te daba una buena corazonada. Pero si es así, a pesar de haber investigado nosotros, existen muchas dudas. Tal vez algo no esté bien. Han pasado 4 años después de las últimas elecciones. Nos estamos jugando la materia. Y tus compañeros somos todos los ecuatorianos. ¿Te parece un buen trabajo de equipo? En las elecciones de mañana, del 19 de febrero, escogeremos a nuestro próximo presidente y vicepresidente. Entre 8 binomios presidenciales, además habrá 4 papeletas más. En la segunda tienen que elegir 15 asambleístas nacionales, en las cuales encontrarás 15 organizaciones que compiten por estos cargos. En la tercera papeleta tienes que elegir 116 asambleístas provinciales de acuerdo a tu circunscripción. El número de asambleístas que se elige en cada provincia se especifica en la parte superior de la papeleta.
La cuarta papeleta es para parlamentarios andinos, en donde debes de escoger 5 representantes al Parlamento andino. La última papeleta es la consulta popular, impulsada desde el gobierno para la posibilidad de prohibir a los funcionarios públicos tener bienes o capitales en paraísos fiscales. Para ejercer sus cargos en total son 5 papeletas. La decisión electoral está mucho más complicada que antes. Es más complicada que elegir entre comer en McDonald's. No por indecisos o por caprichosos, sino porque todas estas opciones dejan mucho que desear. Si nos damos cuenta que la Big Mac que nos dieron estaba mal cocinada, ya no podemos pedir que nos devuelvan nuestro dinero. Mañana no se puede pedir el voto de regreso. Esta decisión es para los próximos 4 años. Al momento, el porcentaje de los indecisos en el Ecuador se encuentra alrededor del 39%, según cifras hasta el 24 de enero del 2017, según la encuestadora Cedatos, y la investigación realizada por el diario El Universo. El electorado puede elegir usar su voto como el denominado voto válido, voto nulo o voto blanco. ¿Qué implica cada una de estas opciones? El voto válido, de acuerdo al artículo 143 de la Constitución, son los válidos emitidos en papeletas que expresen de manera inteligible tu voluntad. Para que el voto sea válido, marca un solo elector. Otros símbolos como una cara feliz, algún emoticón o incluso algún dibujo en las papeletas no serán aceptados como un voto útil. ¿Pero qué es el voto útil? Una de las campañas que se está manejando fuertemente en redes sociales es la de dar el voto al que esté segundo, sin importar quién sea, con tal de hacerle frente al oficialismo que de acuerdo a las encuestas tiene la mayor aceptación. Pero ¿realmente este voto útil es un voto inteligente? El denominado voto útil es una clase de sufragio donde nosotros damos nuestro voto por un candidato X con la intención de que el candidato no gane. ¿Cuál es el riesgo de este voto? Es como amarrarse con un vacile para que tu ex sufra. El voto útil significa mostrar tu descontento con una candidatura. Esta clase de sufragio se utiliza para que un candidato pierda un voto negativo, pero si el lograr cometido es gobernarnos, ¿quién nos representa en verdad? Las elecciones de una democracia como la nuestra son la manera de legitimar un gobierno. Una legitimidad tendría un gobierno el cual ganó por estar coincidentalmente en el segundo puesto. Un gobierno que en realidad nadie escogió por una verdadera afinidad, sino por despreciar a otro gobierno. ¿Qué ganamos o perdemos nosotros con estos votos? ¿Y qué hay detrás de los que lo promueven? ¿A quién favorecen? Piénselo. Esto es muy importante para tomar la mejor decisión mañana. La verdad, basar tu voto solo por lo que dicen las encuestas no es confiable. Dependes de que digan los demás y tal vez su opinión sea diferente a la tuya. Bien te decía tu mamá desde chiquito, si tus amigos se lanzan de un puente, ¿tú también lo haces? Escúchale a tu mamá, las mamás saben, si no pregúntenme a la mía. Yo creo que se debería votar por el candidato que más te identifica. Claro, si es que te identificas con alguno. Si ninguno de los candidatos te convence, pues algo está mal, ¿no creen? Como hemos visto en el video anterior, hay una gran falta de contenido en las propuestas en estas elecciones. Para demostrar este descontento, justamente en el próximo episodio se ha identificado como una alternativa de expresarse políticamente inconforme el voto nulo. Pero, ¿qué implica votar nulo en el Ecuador? El voto nulo es un tabú político. Es bueno, es malo, los medios de comunicación han mostrado apoyo a tal y nunca se han informado a la ciudadanía por qué del nulo. Ha sido apoyado por diferentes grupos como una posición válida de representar el descontento general hacia los partidos y a los candidatos de estas elecciones y las elecciones pasadas también. Hemos visto que el voto nulo libera la creatividad de los electores. Puedes hacerles un buen bigote, explicar por qué anulas tu voto, puedes escribir Pedro aún te amo, lo sabes, hacer garabatos o escribir nulo, de todo. En cambio, solo hay una manera de votar en blanco. El voto en blanco es nada, es un rechazo, no es un rechazo ni un apoyo. Es una manera de decir que está bien lo que decida la mayoría. El Choclo hizo su deber y tomó en cuenta los datos de los nulos y los blancos, revelando la plena de cuál es el porcentaje con el que se podría ganar en primera vuelta. Y les vamos a explicar. La primera que nos encontramos fue Cedatos. En Cedatos tenemos que el porcentaje de nulo es de un 11,8%, el porcentaje de blanco es un 4,54%. Al sumar estos dos tenemos un porcentaje del 16,34%.
¿Qué pasa con los votos nulos y los votos blancos? Este porcentaje se resta a los 12.004.038.406 votantes que tenemos inscritos en este padrón electoral. Si lo restas, tenemos un 83.66 de votos válidos. Es decir, que conforme a este datos, con el 32.3% del electorado, quien quedaría como presidente en primera vuelta sería Lenín Moreno, porque ya solo contamos el 83.66% del electorado y ya no los 12 millones. Pasando, tenemos como segunda encuestadora a Opinión Pública. Opinión Pública nos da datos diferentes. En Opinión Pública tenemos que el 19.7% del electorado votaría nulo o blanco. Es decir, que de esto le restamos los 12 millones, que es el total, y obtenemos un 80.3%, lo cual nos daría un total del 32.12% para Lenín Moreno. Recuerden que para ganar en la primera vuelta se necesita más del 40% o 10% de diferencia entre el primero y el segundo que esté en el momento de la votación. Tenemos como última encuestadora a Market. En Market tenemos que el 6.8 votaría nulo y el 5.4 votaría en blanco, lo cual nos daría un total de 12.2%. Si le restamos del 100% de los 12 millones, nos quedamos con el 87.8%. En este caso, en Market se reflejaría un 35.12% del electorado para Lenín Moreno. Estos datos que nos quieren decir, Paz. Estos datos nos dicen que en verdad lo que está mal es cómo se contabilizan los votos. El voto nulo y el voto blanco se restan del total. Es decir, que necesitas menos porcentajes de votos para ganar. Ya. Ahora que sabes lo que significa votar nulo o blanco, no te comas de gol frente al arco. El choclo te enseña cómo definirla. Aquí te mostramos cómo debes votar el domingo. Listo, verán. Para que no se anule tu voto, debemos primeramente votar. Hay que desmentir esto que está saliendo en redes sociales. Si votas en plancha, tu voto sí será válido. Para explicarles un poco, vamos a borrar un poco esto. Y puedes ver que aquí vas a tener varias casillas. Entonces, tú tienes una casilla en la parte superior y tienes una casilla en la parte inferior. Para poder votar en plancha, tienes que marcar con una raya en la mitad de las dos casillas y una raya continua y recta. Si tú votas haciendo una X o haces un circulito o una carita feliz, tu voto no será válido. Pero si votas en plancha, tu voto sí será válido. Otra forma de votar que tenemos aquí, que nos explicaron, es la siguiente. Tienes aquí una casilla y tienes aquí debajo las otras casillas. Puedes votar con una línea en medio de las dos, por separado. Cualquiera de los dos son votos válidos. No te olvides que dibujar una carita feliz o dibujar bigotes o dibujar cualquier cosa que tú quieras anularía tu voto y eso se reduciría el padrón electoral. Ya. No te olvides que si no votas por el número correcto de asambleístas también, tu voto será anulado. Ñaño, el día de mañana tendrás que elegir entre full candidatos. El CNE informó que se encuentran inscritos 3.793 candidatos entre principales y suplentes, de los cuales 8 binomios son 8 binomios presidenciales, 165 para el Parlamento andino, 450 asambleístas nacionales, 132 candidatos a la Asamblea al exterior y 30.030 asambleístas provinciales. Como cuando compras las papas a la Besi, entre tanta papa alguna te debe venir mala. Ponte pilas con tu voto. Esta campaña nos ha mostrado que somos el reflejo de lo que estamos actuando y eso es lo que más nos preocupa. Antes de esto, perdóname que me olvidé de explicarles algo. Tienen que votar por 15 asambleístas nacionales y provinciales 116, pero cada uno de los provinciales se los elige de acuerdo a tu circunscripción. En Pichincha, por ejemplo, tenemos 5 circunscripciones. En la primera circunscripción, que es la del norte de Quito, elegimos 4. En la circunscripción número 2 eligen 5. Entonces tienes que revisar en qué circunscripción estás tú para poder elegir de acuerdo al número. Otra cosa que me pareció interesante es, si votas por menos números de los que tienes que elegir de asambleístas, tu voto no se anula, sigue siendo válido.
Pero si votas por un mayor número de los que debiste haber elegido, ahí sí tu voto será anulado. Listo, entonces ahora vamos a pasar a la sección de preguntas. Esperamos que hayan realizado preguntas y si no pueden seguir preguntándonos durante esta parte. Mientras tanto, vamos a debatir entre nosotros más o menos. Sí, vi un tema que también me gustaría topar ahorita en este programa, son sobre las encuestas que tenemos ahí. Estas son las 3 principales encuestas que tenemos, encuestadoras que tenemos dentro del país. ¿Tú qué piensas al respecto de las encuestadoras y los casos internacionales que hemos podido ver? Bueno, lo que hemos visto durante el anterior año, que las encuestadoras en general tienden a equivocarse porque no representan realmente el voto como se ha venido dando. Tenemos el caso de Brexit, donde se decía que el no iba a ganar y terminó ganando el sí. Tenemos el caso de Colombia con el plebiscito del acuerdo de paz, en el que se dijo que el sí iba a ganar y terminó ganando el no. Tenemos el caso más famoso, que es Donald Trump, que los exit poll, horas antes de comenzar a dar los resultados oficiales, decían que Hillary Clinton ganaba y por una vasta mayoría. Entonces tenemos este tipo de ejemplos que nos lleva a dudar y a pensar, ¿las encuestas son realmente el mejor método para utilizar para nosotros informarnos? ¿Los medios de comunicación deben utilizar las encuestas como un método principal para informar a la ciudadanía? ¿O esta información puede distorsionar al votante y decirle por quién votar? Entonces, si uno se pone a ver la distorsión que existe, por ejemplo, aquí entre las diferentes... ver, entre opinión pública y market son los que más distorsión muestran. Tenemos aquí a Lenin Moreno con el 34.2 y acá con el 28.5. Aquí tenemos a Cintia Viteri con el 13.7% y aquí a Cintia Viteri con el 20.2%. Entonces, te hace preguntarte qué realmente está pasando. ¿Quién está detrás de esto? De cada una de las dos encuestadoras. ¿A quién realmente le creemos? Y eso es lo que venimos investigando y por eso estamos haciendo este tipo de programas, para que ustedes puedan... Para que el día de mañana no vayan a dar su voto simplemente porque en el número 2 de todas las encuestas estaba cierto candidato y en otro no. Es mejor elegir tu candidato por la afinidad que tienes a él y porque en verdad te representa. Claro, si eres fiel a tus ideas, piensa en lo que tú crees, pero sigue a tus ideas. No te plantees estos horizontes o estos modelos que te plantean las encuestas, que no sabemos quién es la que financia este tipo de encuestas, para decirte tienes que votar por el segundo o tienes que votar por tal persona. Porque en realidad estas encuestas que te muestran son encuestas filtradas, programadas para que tú pienses de alguna u otra manera. Piensa, reflexiona, critica y mira más allá. Busca siempre mirar más allá. Listo, igual no te olvides de votar también por los asambleístas, que es una parte muy importante. Ellos van a legislar tus leyes, ellos van a imponer las cosas, entonces no te olvides de elegir bien por cada uno de ellos y de enterarte quiénes son. Yo sé que son demasiados, ahorita que estuvimos indagando son muchísimos. Un montón. Pero es importante elegir y es importante votar correctamente. Ahorita quisiéramos pasar con el segmento de las preguntas para poder responderles qué preguntas han tenido al respecto. Ok, la primera pregunta dice: ¿la intención de voto sería diferente si no hubieran encuestas? Esta pregunta nos la envía Sebas Mendoza. Perfecto. ¿Quién responde? ¿Tú o yo? Tú, dale. Ya. No podríamos decir exactamente cómo va a ser la intención, o sea, si la intención de voto cambiaría o no, porque tendríamos que hacer un estudio de si es que las encuestas influyen dentro de la intención del voto. Pero podría decirse, sinceramente es mi opinión personal, que las encuestas sí influyen y que en esta elección específicamente las encuestadoras y los candidatos se han aliado de manera muy clara y se ha visto esta distorsión en las encuestas. Por lo tanto, de alguna u otra manera sí influye en la toma de decisiones, porque lo que presentan las encuestas es le dan paso a discursos de los candidatos que pretenden llegar a ganar o a disputarse el primer lugar. Entonces, a base de esto tenemos que ver, siempre que preguntarnos detrás de toda la información, ¿qué hay detrás? ¿Quién le está vendiendo? ¿Quién está promocionando esto? ¿De dónde salen las fuentes? Si tenemos una fuente que sea opositora, buscar una fuente que contraste, que sea de gobierno. Entonces ahí podemos medir en diferentes noticias qué es la verdad y qué no es la verdad. Creo que una encuesta también vale por el segmento de sociedad en la que la hayas hecho. Si Totalmente. tú vas a hacerlo en el norte de Quito, vas a tener una respuesta que si lo haces en Guayaquil, donde seguramente cierto partido tendrá
mayor acogida que en la parte sierra. Entonces también debes fijarte en qué segmento fueron hechas las encuestas y a cuántas personas en verdad se entrevistó. Lamentablemente sí, las encuestas tienen una gran influencia y sobre todo en las elecciones de mañana van a tener una increíble influencia porque la mayoría de personas va a votar por quien esté en el segundo al paso. Dígame, la siguiente pregunta, vamos con la siguiente. Ok, la siguiente pregunta dice: ¿creen que los planes de trabajo presentados con anterioridad por los candidatos a la presidencia deben ser bien elaborados, especificando con claridad todas sus propuestas o simplemente algo rápido sin mayor trabajo? Totalmente, tienen que ser especificados y más que todo los planes de gobierno lo que nos deben mostrar es el procedimiento para llegar a la propuesta que ellos han planteado, que es lo que en la mayoría de planes de gobierno fallan, porque no te explican cuál es el procedimiento que van a tomar, por qué van a tomar ese procedimiento, cuánto va a ser la inversión necesaria y de dónde se va a sacar esa inversión. Tenemos planes de 3 hojas, lo cual es bastante sorprendente. Por el otro lado, tenemos que ver una cosa que es bastante importante. Muchos de los candidatos y sus propuestas son críticas hacia la forma en que el gobierno se ha manejado durante estos 10 años, a su forma de entender la institucionalidad y la forma de entenderse como Estado. Sin embargo, estas críticas a la institucionalidad no son planteadas desde el crear, no hay una creación. ¿Cómo puedes criticar a la institucionalidad de un gobierno si tu plan de gobierno solo tiene 3 hojas? ¿Hasta qué punto podemos medir cómo funciona o criticar un gobierno si no nos hemos puesto a leer ni la Constitución, ni el Plan Nacional de Buen Vivir, ni nos hemos puesto a leer el plan programático que tiene Alianza País? Pero yo creo que el plan programático que tiene Alianza País también tiene fallas. Obviamente, es que el punto es, sí, tiene que tener fallas y va a tener fallas. El problema va más allá, es si es que criticas, primero critica con fundamentos. Estructúrate, infórmate, lo que nosotros estamos pidiendo. No sucede en Alianza País. Obvio, yo no estoy diciendo que no suceda en Alianza País. Lo que te estoy diciendo, y lo que les estoy diciendo a todos ustedes, es que para poder criticar y poder construir propuestas y políticas públicas es necesario plantearnos desde la realidad, desde donde estamos, desde la planificación estratégica que ha venido haciendo el gobierno de los últimos 10 años. Listo, siguiente pregunta. Nos dicen, Roberto Machado, ¿y Lucio? Y Lucio no está en las candidaturas de este año. Está en las candidaturas de asambleísta. Solo asambleísta. Bueno, siguiente pregunta. Lo que les queríamos especificar también era lo del voto nulo. Sí, espero que hayan entendido en verdad, porque es una forma muy difícil de entender y además de eso, en verdad es peligroso votar nulo, porque la forma de contabilizar los votos actualmente como la manejan es incorrecta. A pesar de que yo no me identifico con ningún candidato. Claro. El voto nulo es realmente un poco peligroso actualmente. Entonces, ahora, piénselo bien. Esperando, el problema del voto nulo no es el voto nulo, el nulo en sí. Es que el código de democracia lo pasa, no puede ser representado. Tu voto se queda en la basura, básicamente. Y eso fue todo por el día de hoy. Nos despedimos. No, todavía no. Todavía seguimos. ¿No va a haber ninguna pregunta más? No. Bueno, entonces vamos a realizar. Ya. Primero, antes de eso, tenemos que informarnos. Tenemos que decirles que vamos a tener una transmisión el día lunes haciendo un análisis postelectoral. Haciendo un análisis postelectoral sobre lo que pasaron en las elecciones y esperamos que en verdad haya una segunda vuelta. Bueno, esa es mi opinión. Ya. Personal. Creemos en el choclo que es hora de actuar. Y por eso es que hemos creado este espacio. Por eso es necesario replantearnos y volver a reconsiderar estas estructuras. También tenemos que plantearnos si existen 39% de indecisos y existen una variable entre 19% entre el nulo y el blanco, ¿cómo podemos decir que existe una representatividad real? ¿Y qué tan legítimo puede ser el próximo gobierno, sea el que termine ganando? Esto representa que existe un hartazgo y una indecisión en la gente, que no podemos representarnos en el sistema. Y tenemos que criticar, pero tenemos que criticar con acciones. Tenemos que plantearnos desde la crítica, desde construir nosotros, desde el espacio en donde estamos, desde la escuela, desde su colegio, desde las universidades y los trabajos.
Por eso hemos creado este espacio para ustedes, para que nosotros podamos construir entre todos una solución. Muchas gracias. Esta ha sido toda nuestra transmisión. Gracias. A ver, denme un segundo. Me acaban de decir que tenemos una Otra pregunta última más. pregunta. Porque está interesante. Bueno, como se dan cuenta, este programa es en vivo. Andrés Pachara nos dice, ¿creen que va a haber segunda vuelta? Eso fue mi opinión personal. Sí, yo personalmente creo que sí. El país se encuentra en una coyuntura bastante grande, entonces yo creo que vamos a llegar a tener una segunda vuelta. No puedo adivinar entre qué candidato y cuál, pero creo que se da esta vez para que haya una segunda vuelta, definitivamente. Ya. Verónica Machado nos dice, ¿cómo se puede hacer que las personas entiendan que las encuestas son subjetivas y que votar por el segundo no es la solución? Ya. Lo primero que habría que plantearse teóricamente es que las encuestas son estadísticas. Y las estadísticas, si lo revisan el diccionario de la Real Academia de la Lengua, te va a decir que es una aproximación a la realidad. Por lo tanto, no es la realidad. Es solo una medición que puede darse en un solo sentido. Por lo tanto, las encuestas nunca pueden representar la realidad. Está en ustedes, en creer o no creer. Está en ustedes decidir. Al final, cuando ustedes estén votando, ustedes van a tener, nadie los va a ver. Ustedes van a hacer la raya por el candidato que ustedes más piensen. Por favor, reflexionen acerca de ese voto, reflexionen de las consecuencias y sean conscientes de lo que están haciendo. Listo, esto fue nuestra transmisión en vivo como tercer episodio del Choclo Político. Te invitamos a seguirnos en redes sociales, en Twitter, El Choclo Político, en Instagram, El Choclo Político también. Y cualquier pregunta que tengan, por favor, se nos la hacen saber y serán respondidas en el próximo episodio. Muchas gracias y que la suerte lo acompañe. Y espéranos de lunes a las 7:30 de la noche, en el cual trataremos el chuchaqui político. Gracias. Adiós. Adiós.